Buenas tardes, queridos participantes. Ahora vamos a socializar la unidad 2, denominada el alumno adulto y la asertividad, dentro de lo que compete el módulo 9 de andragogía y desarrollo del pensamiento complejo. Primeramente vamos a describir las características del alumno adulto. Los adultos inscritos en los programas de educación son muy diversos. No existe, por así decirlo, un estudiante medio. Sin embargo, algunas de sus características son comunes a muchos de ellos. Una de sus características es el deseo de capacitarse para conseguir un empleo, el deseo de aprender o de mejorar una habilidad y la capacidad de hacer algo mejor. Esos son uno de los motivantes fundamentales en el proceso de aprendizaje de un adulto. La edad adulta intermedia. Se va a caracterizar esta etapa por el desarrollo físico-cognitivo en la edad adulta intermedia. Van a ocurrir ciertos deterioros de las capacidades sensoriales, la salud, el vigor físico y las habilidades. La mayoría de las habilidades mentales básicas llegan al máximo. La experiencia y las habilidades para la solución de problemas son altas. Otra particularidad va a ser la producción creativa, va a disminuir en esta parte, sin embargo, se va a convertir en contrapartida de mejor calidad. Para algunos, el éxito profesional y la capacidad adquisitiva llegan al máximo, en cambio, otros pueden cambiar de carrera o desgastarse en el trabajo. El desarrollo psicosocial en la edad intermedia. El sentido de identidad continúa desarrollándose, asimismo va a ocurrir la transición de esta edad madura. La doble responsabilidad con el cuidado de los hijos, de los padres, va a ocasionar en esta etapa mucho estrés. La partida de los hijos va a dejar el hogar vacío, a lo cual se denomina en el texto el nido vacío. Gandhi se va a constituir en uno de los ejemplos más importantes en esta etapa para poder entender, ¿no?, cuál es la dimensión de los procesos psicosociales en el adulto. Este personaje, recordemos un poco, se va a constituir, ¿no?, en un ejemplo del desarrollo en la edad adulta. Uno de los elementos importantes, por ejemplo, de Gandhi es de que en 1915 se va a convertir en el líder reconocido del movimiento nacionalista, enseñando a su pueblo a mostrar paciencia. Cuando los propietarios de los molinos se mostraron inflexibles y los huelguistas tomaron impacientes justamente todas esas reivindicaciones que estos trabajadores en su momento exigían. Inclusive Gandhi en esta etapa va a poner en riesgo su propio bienestar físico para ayudar a alcanzar un arreglo satisfactorio. Ante estos rasgos importantes de la personalidad del adulto, cabe realizarse las siguientes preguntas, y esto también nos tiene que servir de reflexión a todos los participantes para poder involucrarnos en conocer un poco más acerca del proceso de la edad intermedia del adulto. ¿Cuáles son las características distintivas de la edad madura? ¿Qué cambios físicos ocurren durante los años del adulto intermedio? ¿Y cuál va a ser su impacto psicológico? ¿Qué factores afectan a la salud en la edad adulta intermedia? ¿Qué ganancias y pérdidas cognitivas ocurrirán durante la madurez? Los adultos maduros piensan de manera diferente a cómo lo hacen los jóvenes. ¿Qué explica el logro creativo y cómo cambia con la edad? ¿Cómo han cambiado los patrones de trabajo y cómo disminuye el trabajo y el desarrollo cognitivo? ¿Cuál es el valor de la educación para los aprendices maduros? En la edad madura, ¿cómo se da el constructo cultural? Y en esta parte el texto y muchos autores lo explican de la siguiente manera. Hasta hace poco la edad adulta intermedia era la parte menos estudiada del ciclo de la vida. Los años de la madurez se consideraban un paréntesis relativamente tranquilo entre los cambios drásticos de la juventud y la vejez. Ahora, la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial se va a encontrar en una madurez muy importante. Este periodo está caracterizado, como lo dice el autor Lachman y James, al igual que Winton y Moe,
que en Estados Unidos para el 2015 se esperaba que la población de 45 a 64 años llegue a 80 millones de personas, el 72% más que en 1990. Esta población, mejor educada y más próspera al alcanzar la madurez, además está cambiando la perspectiva y la importancia y el significado de esa época en la vida. Los principales estudios que se han realizado con relación a la edad madura y el constructo sociocultural, y eso es una realidad, se han dado primeramente en Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir en el lugar elegido para realizar este tipo de investigaciones del adulto intermedio. En consecuencia, algunos estudios describen la edad madura como un concepto construido socialmente y con un significado atribuido a la cultura. Algunas sociedades tradicionales como la casta superior de los hindúes en la zona rural de la India, denominados los Gusi en Kenia, no van a reconocer ninguna etapa intermedia en la adultez entre la juventud y la vejez. En otras partes de la India y en Japón, la maduración y el envejecimiento se consideran principalmente como procesos sociales que involucran relaciones y roles, más que en términos de años cronológicos y cambios biológicos. Esa es la gran diferencia entre lo que existe, por ejemplo, en el mundo occidental, nosotros por así llamarlo, y lo que es el ámbito de estas culturas orientales que tienen otra manera cultural de asumir el proceso de aprendizaje y de maduración del adulto. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo comienza la edad madura? No existe un consenso acerca de los eventos biológicos o sociales específicos para que marquen el inicio o el final de la edad madura. Con los avances en la salud, la extensión de la vida, el límite superior subjetivo de la edad madura se está aumentando. La tercera parte de los estadounidenses a sus 70 años y la mitad de los que tienen entre 65 y 69 se consideran de edad madura. En la sociedad norteamericana la edad madura es cada vez un estado mental. En este compendio se va a definir qué es la edad adulta intermedia en términos cronológicos, comprendidos fundamentalmente en un parámetro de 40 a 65 años. Sin embargo, esta definición muchas veces puede parecer arbitraria. La edad madura también puede definirse de manera contextual y las dos definiciones pueden de alguna manera diferir entre ellas. Nuevamente analizando este concepto, el significado de la edad madura va a variar de acuerdo con la salud, el género, el grupo étnico, la posición socioeconómica y la cultura. En Estados Unidos, la mayor parte de la gente madura está en buena forma física, cognitiva y emocional, más que cualquier generación previa, y se siente bien acerca de su calidad de vida. Los años de la edad adulta intermedia están marcados de manera creciente por diferencias individuales basadas en las elecciones, las experiencias previas y así como a su estructura genética. Un elemento muy importante es que se tome en cuenta el desarrollo humano, ¿no?, de Estados Unidos, Europa, que logran alcanzar un promedio actualmente muy superior debido a los avances en la medicina fundamentalmente, que se han logrado alargar los tiempos de vida de cada ciudadano. Por tanto, estos países se van a constituir en ese hito, ¿no? Es un ejemplo para que los países como nosotros subdesarrollados de alguna manera tratemos de seguir esos mismos parámetros que nos marca la cultura occidental de ahora actual. Cambios estructurales y sistémicos. Los cambios en la apariencia van a reflejar también reflejados en la estructura y en los sistemas corporales. Se van a volver susceptibles durante los años de la madurez. Para la quinta o sexta década, la piel se va a volver menos firme, suave, a medida que la capa grasa debajo de la superficie se hace más delgada. Las moléculas de colágeno se hacen más rígidas y las fibras de elastina más frágiles. El cabello se vuelve más delgado debido a que la tasa de reemplazo es mucho más lenta. Además, tiende a encanecer en la medida que va a disminuir la producción de la melanina. Un elemento también importante para poder analizar dentro de este periodo de años, de los 45 a los 55 años,
es en la mujer lo siguiente, el fenómeno de la menopausia. Y aquí claramente se va a hacer una pequeña descripción también de ese periodo que va a afectar la vida del adulto en edad intermedia. Cuando una mujer deja de ovular y de menstruar de manera permanente, por lo general ya no puede concebir un hijo. Por lo general se considera que esto va a ocurrir después del último periodo mensual. En cuarto, 4 de 5 mujeres comprendidas entre las edades de 45 a 55 en promedio van a tener este tipo de problemas. A mediados de los 30 o los 40, la producción de óvulos maduros en la mujer va a empezar a disminuir a medida que los ovarios producen una menor cantidad de la hormona femenina denominada estrógeno. El periodo durante el cual ocurre esta disminución en la producción de la hormona y en la evolución antes de la menopausia se lo denomina periodo de perinomenopausia, conocida también como climaterio. A esto se lo denomina también, ¿no?, el climaterio, como cambio de vida. Las glándulas adrenales y otras glándulas continúan secretando pequeñas cantidades de estrógeno en cantidades que varían de individuo a individuo. Dentro de los síntomas que podemos describir en la etapa de la menopausia se va a encontrar la caída del cabello, picazón en la piel, bochornos, piel seca, sudor nocturno, dolor en el seno, pérdida del líbido, sequedad vaginal, dolores al orinar, problemas digestivos y latidos irregulares. Este fenómeno, que en la mujer se denomina menopausia, también va a existir en el hombre, pero no con las mismas implicaciones físicas. Los hombres no tienen una experiencia comparable a la menopausia. Sin embargo, a diferencia de las mujeres, no van a experimentar una disminución súbita en la producción hormonal en su etapa madura, pero los niveles de testosterona tienden a disminuir lentamente después de los 60 años en muchos hombres, lo cual este fenómeno ha sido denominado andropausia. En ocasiones se emplea el término climaterio masculino para referirse a un periodo de cambio fisiológico, emocional y psicológico que involucra al sistema reproductivo masculino.